usamos de base para hablar, Mateo 1:16. Mateo 1:16. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esos versículos, hermano, me sacuden, me hacen pensar mucho. Y como les dije, este José del Nuevo Testamento, no hay mucha información de él. Solo se sabe que era el marido de María y luego se nos habla un poquito de que lo tuvo que hacer Dios a un lado. Y le tuvo que hablar y decirle, pues, tranquilo, el fruto que hay en tu esposa es del Espíritu Santo. Y tú tranquilo, no era fácil para él eliminarlo. Pero nos dan un poquito de su historia. Entonces, para hablar de ser un José, tenemos que irnos al Antiguo Testamento porque ya vimos que todas esas son fotografías y que nos muestran hombres que Dios quiere que nosotros los experimentemos en lo que ellos fueron en su vida. Y gracias a Dios porque este José que está en el Antiguo Testamento fue un hombre excelente, fue un hombre sobresaliente, fue un hombre perfecto. Y uno se queda asustado que Dios haya hecho a un José perfecto para hablar de Cristo. Pero también aprendemos que los tipos de Cristo no necesariamente todos son perfectos, porque David es tipo de Cristo y era bien tremendo pecador, ¿verdad? Salomón es tipo de Cristo y era tremendo, otro pecador. Entonces no hay una regla general para decir que los tipos de Cristo son perfectos, pero sí nos pone a uno que nos deja muy pensativos, ¿verdad? Josecito. Ese Josecito que en la Biblia no dice, pero en un libro apócrifo que yo lo he leído muchas veces, el libro de Yared. Ese libro dice que él era muy simpático, era un hombre físicamente perfecto y que por eso se enamoró la esposa de Potifar de él. Y dice que aun cuando él estaba en la cárcel, lo iba a visitar. Y le decía, ya viste, si hubieras estado conmigo no estuvieras aquí. Y dice que era tan guapo y tan simpático José que cualquier mujer se enamoraba de él. Al verlo, dice, su físico perfecto. Y la mujer de Potifar no le creían sus amigas que él era así. Y entonces les dijo ella, vamos a visitarlo a la cárcel y se van a dar cuenta. Y dice que se llevó a sus amigas, las doncellas. Se las llevó y cuando lo vieron dice, tienes razón, dice ese hombre, de verdad que es codiciable. Ahora fíjense, Dios hizo eso para que nosotros entendiéramos quién es Cristo. Ahora a nosotros pues nos toca cantar aquella canción, ¿verdad? Que se mueran los feos, ¿eh? Y esa pues dice que se mueran los feos, que se mueran toditos los feos. Y canta ese cantante, dice, dice, yo no soy muy feo, pero como nadie me quiere, ni modo, también me tendré que morir. Yo creo que a nosotros nos tocaría cantar esa canción, ¿verdad? Porque Dios nos hizo algunos de nosotros regulares, sí, ¿verdad? Otros más guapos, pero para Dios, hermano, todos somos guapos, porque si a Dios le gustan los changuitos, quiere decir que tiene buen sentido del humor, ¿verdad? Porque los changuitos a nosotros nos parecen feos,
Aún las personas a veces que no son de la raza de uno, al verle la cara dicen, ay, pero ese es tan feo. Pero el asunto es de que para Dios no hay feo. Para Dios todos somos bonitos. Todos somos bonitos para Dios. Él te quiere mucho. Él te hizo así como tú eres. Él me quiere mucho a mí, te quiere a ti. Entonces, todo es para entender a Cristo, hermanos. Todo lo que está en la Biblia es para entender a Cristo. Y hoy puedo hablar de otros 7 aspectos de lo que es José. Ustedes se dieron cuenta que hemos venido hablando bastante de él y cómo nosotros podemos experimentarlo. Porque resulta que José no solo tipifica a Cristo, sino que representa el aspecto de una vida madura. O sea que José representa el aspecto de la vida madura de Jacob. En realidad es Jacob madurado a través de José. Y fíjense que eso nos ayuda mucho a entender a Dios, porque Dios se revela como Padre, como Hijo y como Espíritu. Pero la realización de Dios es el Espíritu Santo. O sea que es básico lo que estoy hablando para que usted comprenda cómo es que Dios se procesa a través de nosotros. O sea que Dios usa una corporación para mostrar cómo funciona Él. Entonces por eso Él pone Abraham, Isaac, Jacob, José, Efraín, Manasés, porque la realidad es que el triunfo lo saborea uno por medio de sus descendientes. Y todos los hijos lo superan siempre a uno, ¿verdad? Todo lo que yo quise ser y no logré, mi hijo lo logra. Y si yo deseé más todavía, mi nieto o nieta me lo va a dar porque Dios lo perfecciona a uno en sus descendientes. Por eso es muy importante que nosotros sirvamos a Dios bien, porque lo de uno se perfecciona en sus hijos. Así que si tu hijo ahorita anda por ahí descargadito, no te preocupes, ya lo van a traer, porque Dios te ama a ti y te ha prometido que te va a perfeccionar. Amén. Entonces cuando uno entiende cómo funciona ese aparato, cómo funciona eso de la corporación, entonces uno entiende que la razón por la cual es así es porque Dios es así. Dios no se dio por vencido siendo padre. Él continuó su función y dijo, tengo que ser hijo. Y no se conformó con solo ser hijo. Dijo, tengo que ser el espíritu de vida. Y no se conformó con ser el espíritu de vida. Dijo, tengo que ser la iglesia. Y no se conforma con ser la iglesia, porque si no ahí terminaríamos con los personajes. Pero nos dan a un Manasés que quiere decir olvido y un Efraín que quiere decir fruto. O sea que allí vemos todo el proceso de Dios, cómo Él se le olvida su sufrimiento porque tuvo fruto. Ahorita vamos a tocar esas cositas. Ahorita vamos a entender cómo es que Dios se revela para que entendamos cómo es que Dios nos perfecciona. Si yo no logro llegar a todo lo que Dios me ha dicho que voy a llegar, usted tiene sus hijos. Y en sus hijos se puede ver realizado lo que usted no logró. Porque esto es un cuerpo. Y los últimos perfeccionan a todos los que no fueron perfeccionados. Léalo. Está en Hebreos. Dice, proveyendo Dios algo mejor para que ninguno fuese perfeccionado aparte. Por eso yo insisto en que Dios no viene por un individuo, sino que viene por una iglesia. La iglesia es una entidad corporativa perfeccionada por Dios. Yo diría, gloria a Dios.
y usted tiene que saborear todas estas cosas. Entonces, nos ponen a un José y vamos a ir a donde nos toca hoy, al capítulo 41. Capítulo 41 de Génesis. Le vamos a pedir a Dios que nos ministre nuestro espíritu, de tal forma que salgamos de aquí bien bendecidos. Amén. Que Dios sea glorificado en medio de nosotros. Entonces este capítulo 41 nos va a desplegar, esa palabra siempre la uso yo, nos va a desplegar. Desplegar es como cuando usted pone todas las cosas en la mesa, un despliegue. Nos va a desplegar muchos detalles de la vida de José. Hoy vamos a seguir aprendiendo detalles de la vida de José. Y gracias a Dios que al llegar a este punto ya descubrimos que José es el aspecto de una vida madura. El Antiguo Testamento está saturado de tipos de sombras de Cristo, pero ninguno de ellos como lo es José. Por tanto, José tipifica por un lado a Cristo, pero por otro lado tipifica la madurez nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Y la madurez nuestra es el aspecto reinante. Usted tiene un aspecto reinante. Usted debe de saber que si usted madura, usted es rey. Por eso es que el pastor tiene la carga de que todos maduremos. ¿Verdad? Yo no quiero llegar a la meta solito. Esto no es individual. Esto es de que si yo puedo, tú puedes. Y si Cristo pudo, tú puedes. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, vamos a entrar al primer punto. Les dije que hay 7 puntos. Si no los termino hoy, pues los termino el domingo. Pero la lección de hoy tiene 7 puntos importantísimos. Si ustedes notan, José, ya vimos, si ustedes me siguen a mí en los mensajes, ustedes saben por dónde voy. Pero si ustedes tristemente no me siguen, pues sí tiene contenido este mensaje, pero no es lo mismo atar todos los cabos y unir todos los eslabones a quedarse solo con un eslabón, ¿verdad? Porque yo ya hablé de la traición, ¿verdad? Yo ya hablé también de que él fue entregado a muerte. Hablé de que él venció mientras estuvo en la cárcel y hablé también de que Dios le dio la bendición a José de que aún estando en la cárcel todo lo que hacía prosperaba. O sea que es una vida de madurez en la que nada nos detiene, sino que aún en las circunstancias negativas estamos avanzando. Entonces, entendamos el aspecto de resucitado de la prisión de la muerte. Él fue sacado de la prisión de la muerte. José estaba en la cárcel y esa cárcel es un tipo de la muerte de Cristo. O sea que para Cristo su muerte fue una cárcel, pero Dios lo sacó de ahí. Amén. En José se puede ver al resucitado de la prisión. Leamos en el 41:1, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Bueno, vean ustedes pues que José sabía interpretar sueños. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él reveló muchos sueños, muchos sueños. Él reveló sueños de todo lo que Dios quería hacer, ¿sí o no? ¿Aló? Él reveló sueños de todo lo que Dios quería hacer con nosotros. Dijo esto, dijo aquello, dijo por qué venía, dijo que era lo que el Padre se había propuesto, etcétera, etcétera. Entonces, leamos 41:14. 41:14.
Entonces, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Tenemos que ir uniendo el Antiguo con el Nuevo Testamento. Veamos qué aspecto de José es este en Cristo. Veamos en Cristo Hechos, capítulo 2 y versículo 24. Hechos 2, 24. Vamos a esperar que nos lo pongan ahí. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. José cayó a la cárcel injustamente. Amén. ¿Dios lo iba a dejar ahí? ¿Dios lo sacaría? Lo sacó. Es una sombra de Cristo. Cristo no fue capturado y echado en la prisión. En vez de eso, Él dijo que Él caminó voluntariamente a la prisión. Amén. Él fue a la prisión de la muerte voluntariamente. Aunque Él entró a la prisión de la muerte voluntariamente, dice la Biblia que las puertas del Hades no pudieron prevalecer contra Él. ¿Por qué? Porque Él tenía la autoridad sobre las tinieblas. Amén. La muerte no lo pudo detener allí con ella para siempre. Estuvo en prisión de muerte por 3 días. Durante esos días, el poder de la muerte hizo todo lo que quería con tal de retenerlo. Pero Cristo no pudo ser detenido por la muerte porque Él es la resurrección. Ahora noten pues qué frustración para el diablo, ¿verdad? Tener que luchar contra la resurrección. El diablo creía, aquí lo voy a dejar, aquí dice que tenía las llaves del imperio de la muerte. O sea, piensen un ratito cómo se sentía Satanás cuando llegó Cristo allá a la tumba, al Hades. Haber dicho él, ¿verdad? Aquí tengo la llave. Este ya no sale de aquí, preso de una vez, ya victoria. Yo creo que estaba hasta bailando el jarabe tapatío. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es más fuerte? ¿La muerte o la resurrección? Aleluya. Y por eso es que en esta noche yo le pido en el amor de Cristo a usted que sea uno de los creyentes que está bien familiarizado con lo que es la encarnación, la muerte y la resurrección. Yo quisiera que usted esté bien empapado de eso, que usted esté bien consciente de eso, que usted entienda con toda claridad la encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección. Y yo pienso que como iglesia nosotros debemos de ser muy fuertes respecto a estas 3 cosas. Usted debe de saber explicar todo lo concerniente a la muerte de Cristo, todo lo concerniente a la encarnación, todo lo concerniente a la crucifixión y todo lo concerniente a la resurrección de Cristo. Nosotros, siendo cristianos por muchos años, a veces desconocemos muchas áreas de la verdad. Este es mi mensaje número 12 de José. Y todavía me faltan algunos. Después voy a hablar de María. Y así como Dios nos bendice entendiendo a través de José todo lo que es el aspecto maduro de un cristiano, imagínense ustedes todo lo que debemos de aprender a través de María. Si el Señor dijo que su mamá y sus hermanos eran todos los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo, vamos a encontrar en María mucho de lo que nosotros estamos cortos, que es hacer la voluntad de Dios.
Y eso que no somos católicos. Pero tenemos que entender cómo usó Dios a María. Pero lo más sorprendente es cuando lleguemos a Cristo. Porque esa parte de Dios, que es Cristo, la razón por la cual muchos cristianos no la entienden es porque no han estudiado que Dios en Cristo es corporativo. Si ustedes entienden que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo y que Dios es el Espíritu Santo, ustedes tienen que aprender 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Yo respeto a los hermanos que tienen sus convicciones superficiales, porque hay mucho hermano en Cristo que tiene convicciones superficiales. Aquí dice bien claro que el Señor es el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y si el Señor es el Espíritu y el Espíritu es Dios, el Hijo es Dios. Entonces vamos a ir entendiendo pues cómo es que Dios se revela corporativamente. Pero imagínense cuando nos toque hablar de Cristo. Porque si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nosotros tenemos una parte de Dios con nosotros. Y tenemos que aprender a explicarla. Porque cómo es que Dios, que es el Padre, se encarnó. Por eso les dije, hay que conocer la encarnación. Hay que conocer la crucifixión y hay que conocer la resurrección, porque Cristo en resurrección es la iglesia. Y ustedes dirán, entonces nosotros, usted está diciendo que somos Dios. ¿Verdad? Porque puede ser que alguien diga así, diga, entonces el hermano Carrillo está diciendo que nosotros somos Dios. Sí, en Cristo. Pero no somos el objeto de adoración. Porque no somos la cabeza. La cabeza es Cristo. Pero nosotros somos el cuerpo. Y que yo sepa, perdón, que yo sepa, una cabeza no es diferente de su cuerpo. Cada cabeza tiene su cuerpo. ¿O será que usted tiene el cuerpo de otra cabeza? Yo diría, bueno, ¿cómo está este asunto? Usted está cargando, porque mire, así andan aquellos que le conté, dicen, es que estoy en un cuerpo equivocado. Mire, qué tremendo, ¿no es cierto? Mire lo que estoy hablando. Aquellos locos que andan por ahí diciendo es que esta cabeza está puesta en un cuerpo equivocado. Resulta que él en la cabeza piensa que es mujer y tiene un cuerpo de hombre. Otras locas, ¿sí? En su cabeza son hombres y tienen cuerpo de mujer. ¿Usted ha oído eso? Allá en Guatemala le dicen, ¿has oído de eso vos? En México, ¿cómo dirá? ¿Has oído de eso, Chano? ¿Ya oíste eso, Chon? Allá en el país de Carlos dice, ¿ya oíste eso vos hipote? ¿Ya oíste esas cosas que andan diciendo? Cristo fue resucitado de la muerte. Por eso es que nos pone a un José que sale de la cárcel a ser rey. Porque Cristo salió de la tumba a ser rey. Aquí en la Biblia está registrado que después que resucitó fue entronizado y que le dieron toda la gloria, la honra, el poder y lo trajo para la tierra y se lo dio a la iglesia. Entonces mi primer punto que quiero que entienda es que Él fue resucitado de la prisión de la muerte. Punto 2. Ya le dije que no se asuste, que son 7, pero si no llegamos a los 7 no hay problema. Porque alguno dice, ay, 7 puntos, entonces nos vamos a ir hasta las 10. De la prisión de la muerte. Cristo fue resucitado de la prisión de la muerte.
pero ahora tenemos otro aspecto, que Él fue entronizado con autoridad. Entronizado con autoridad. Fíjense que José, como tipo de Cristo, fue entronizado con autoridad. Leámoslo, 41 del 40 al 44. 41, o sea, Génesis 41 del 40 al 44. Mire cómo le dijeron a José: tú estarás sobre mi casa. Tú estarás sobre mi casa. Mire, la Biblia está arreglada y gracias a Dios que usted y yo hemos entendido eso. Está arreglada divinamente para presentar el propósito eterno de Dios. Estas mismas palabras. Vamos a regresar ahorita al 41-40, pero como quiero que usted también esté bien cimentado en la palabra de Dios, leamos Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Se parece a José o no? Es lo mismo. Lo mismo que le dijo Potifar a José: tú vas a estar sobre mi casa. Pero Cristo como hijo sobre su casa. ¿Y quién es la casa de Cristo? ¿Quién es la casa del Padre? La iglesia. Regresemos pues a Génesis capítulo 41 y versículo 40. 41-40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Se parece a Cristo? Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Bueno, fíjense pues, porque a mí me gusta enseñar la Biblia en una forma correcta. Porque muchos no saben. Hay enseñanza que dicen Jesús es Dios y solo Él y solo Jesús, y enseñan esa herejía. El Padre, Dios como Padre, es mayor que Cristo. Pero el Padre es Dios y el Hijo es Dios. Si usted me entiende bien, usted va a darse cuenta que Dios no es un individuo. Dios es una corporación. Una corporación. Todo lo de Dios es corporación. El hombre es una corporación. Tú todavía no tienes hijos, pero aquí los cargas. En tus lomos dice la Biblia que los cargas. Unos 5 cargo, mire, dice. Este está bueno, mire. Unos 5, dijo. Ay, y bien peludos, dice. Ay, varones, tiene fe, puras mujercitas le va a dar Dios. Le va a pasar las de aquel que yo conocí, que mujercita la primera, mujercita la segunda, mujercita la tercera, y todos animándolo: échale, y ahí viene el varón. 4 mujeres, 5 mujeres, 6 mujeres, hermano, 7 mujeres, y dijo: no, ya parémosle, le dice: ya vieja, parémosle. No, hombre, el 8º que venía, varón, el nuevo comienzo. Entonces le decían: échale otros 7 varones. No, hombre, dice, ya ni me alcanza ni para comer. Entronizado con autoridad. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré mayor que tú. Entiendan eso pues, porque si no, no van a entender 1 Corintios 15. ¿Quieren que vayamos a 1 Corintios 15? Vamos a 1 Corintios. Mire, le dije que Dios es una corporación. Si usted tiene una idea de que solo Jesús, como hay un grupo de hermanos que enseña que solo Jesús es Dios, absoluto, eso es incorrecto. Dios es una corporación que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios. No le crea a ningún ministro que diga que no hay triunidad. El que diga que no hay triunidad no conoce la Biblia. Con todo respeto. Porque Dios es una corporación. Y Él crió a un hombre corporación. Y la iglesia es una corporación. Todo lo de Dios es plural. Nada es individual. Presentar a Cristo como Dios absoluto es herejía.
Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu, y usted ahorita se va a dar cuenta que no estoy mintiendo. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Vamos a ver si recordamos el versículo que estoy buscando. 28. Gracias, mi querido Ayman, por eso te quiero mucho. Ya Carlos se me quedó calladito porque la última vez le dije, ya no voy a caminar con Carlos, porque me dio la cita mal, ¿verdad? No, pero sí, Carlitos, te quiero mucho. Vamos a seguir contigo. Fíjense que lo que dice ahí después de que termine el milenio, cuando termine el milenio, porque Cristo tiene que venir a esta tierra y reinar 1000 años. Pero miren lo que sucede cuando terminan los 1000 años. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas en el milenio, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Si alguien dice que Jesús es Dios absoluto, tiene muchos versículos en contra de esa predicación. La verdadera predicación es que solo en el trono seré mayor que tú. ¿Cuántos lo alcanzan a ver? Amén, hermanos. Fíjese que tenemos que entenderlo a la luz de la palabra. Regresemos a Génesis 41, 40 al 44, porque estamos hablando de la entronización de José con autoridad, que es una fotografía de la entronización de Cristo y cómo Él recibe la autoridad. 41. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo. Ya ahorita les voy a explicar todo eso. Quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Los que no creen que hay que usar joyas, ¿verdad? Pobrecitos, porque todos los siervos de Dios, Dios los llenaba de joyas. ¿Aló? ¿No se oye, padre? Ay, yo no me pongo aretes porque es pecado. Ay, yo no uso cadenas porque es pecado. Y Dios le pone una cadena a José. Collar, cadena. Dice el hebreo que cadena. ¿Sí? Y ahí tenía que haber sido de oro, digo yo, porque bueno, andar ahí dejándole todo negro. El oro no deja negro. No hay uno que dice, mira mis cadenas, sí, todo negro el cuello, hermano. Porque pura fantasía. El oro no mancha. Y los de México, no manches. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello, 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 44. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Autoridad absoluta. Solo mire lo que Dios le dio a Cristo. Una autoridad absoluta. Solo en el trono soy mayor. ¿Ok? ¿Qué dice Mateo 28, 18? Mateo 28, 18. Yo creo que solo 2 puntos les voy a hablar hoy, porque se me va a ir el tiempo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Él no es solo rey aquí, Él es rey allá también. Es un rey
del universo. Nosotros no estamos sirviendo a un reycito, de esos reycitos pobrecitos terrenales, a un rey que es rey aquí y allá. Y dice que se dobla toda rodilla de los que están aquí, porque Él es rey aquí, de los que están allá arriba y de los que están debajo de la tierra. Él es el rey del universo. ¡Wow! Y usted está en Él. Pero a veces pareciera como que usted no está en Él, porque usted ahí todo peleonero y todo quejón y todo reclamando sus derechos. Ni se parece. Entonces se me hace a mí que no hemos agarrado la onda. Se me hace que no hemos agarrado la onda. Porque el día que agarremos la onda, wow, seremos victoriosos y felices. Amén, Angelito. Estás muy serio, Angelito. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Noten pues que Él no solo es Señor, Él es Cristo. Wow. Entonces, estudiemos bien la Biblia, hermano. Estudiémosla bien. Usted tiene que saber lo que es Él como Señor. Y tiene que saber lo que es Él como Cristo. Y tiene que saber lo que es Él como Hijo. Y tiene que saber lo que es Él encarnado. Y tiene que saber lo que es Él muerto en la cruz. Y tiene que saber lo que es Él en resurrección. Ay, entonces tenemos una tarea bien grandota. Pero gracias a Dios, mire que hay más tiempo que vida. Yo le pido y le digo, Señor, dame vida para enseñar tu palabra. Dame vida para enseñar tu palabra. Y ahí me la va alargando poquito a poco. Poquito a poco. Yo me acuerdo una vez estaba trabajando yo en San Dimas. Yo era mecánico y era bueno y no era de esos que le roban el dinero a las personas, ni engañaba a ninguno. Tenía mi taller y todos me tenían confianza porque nunca les robé a ninguno. Yo siempre les arreglaba su carro y si no sabía cómo arreglarlo, le decía, dame chance, tengo otro mi amigo que es mejor que yo y le vamos a preguntar a él qué tiene tu carro. Y a veces les encontraba fallos a los carros que nadie se lo encontraba porque yo oraba. Sí, fíjese que una vez me llevó un señor, un carro. El hermano de Gilmar me llevó una vez un carro. Yo creo que nunca se le olvida a Gilmar. Me dijo, pastor, y me dijo, pastor, me dijo, este carro mío tiene un ruido que nadie se lo ha podido quitar. Bueno, y les digo, ya no trabajo en eso, ¿ok? No, porque al ratito, pastor, arrégleme. Mañana lleno de carros ahí en la casa, de puras carcachas. Yo me acuerdo me dijo, pastor, ninguno le ha encontrado el problema. Era un Camaro, vamos, un Camaro rojo deportivo. Y me acuerdo, este es comercial, ¿ok? Este es comercial. Pero me acuerdo que me dijo él de dónde venía. Por aquí lo oigo. Y tenía ese carro un problema. Los que ya saben un poquito de mecánica saben que hay una muleta, le dicen arriba, y una muleta abajo. ¿Verdad, Luis? En el tren delantero. Muleta arriba y muleta abajo. Así le dicen, o yo no sé cómo le llamas tú. El upper arm y lower arm. Y ni saben qué tenía ese carro. En la muleta de abajo estaba bien apretado el tornillo, pero la muleta tenía luz arriba. Y cuando yo la moví, se movía para arriba. Pero el tornillo estaba bien apretado. Entonces lo que yo hice fue que descubrí que se le había caído una U, que de seguro se la pusieron desde el principio y ya solo
lo aflojé el tornillo, le metí la U del tamaño del gap que tenía y apreté el tornillo y me aseguré que la U estaba bien apretada. Asunto arreglado. Y me dijo, desde que lo compré, ninguno me lo podía arreglar. Pero les digo, es que yo oraba para que Dios me ayudara porque habían cosas que yo no le atinaba. Llegaron a dejarme otra vez otro carro, hermano. Y estaba fallando el motor y no emparejaba por nada, por nada. Yo le dije, Señor, ayúdame a encontrarle el problema. Y buscando, me acerco a la computer y empujo. La computer tenía su conexión así y le empujé yo la conexión a la computer así duro para abajo y el motor. Dije, mala conexión. Ya lo quité, le eché un líquido que usan para las cosas eléctricas, lo puse de vuelta y ese carro, el dueño sorprendido. Y fíjese que para eso tenía uno que usar el escáner y a ver qué le dice. ¿No es cierto, Alex? El escáner y a ver qué código te tira y todo. Orando, hermano, Dios me llevaba al puro problema. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque muchos no saben lo que es Dios como Señor y como Cristo. Porque todo lo de Él nos lo pasa a nosotros. Y nos tocaban unas cosas, hermano. A mí me pasaron unas cosas cuando trabajaba, pero Dios siempre estaba conmigo. Una vez me llevó Ramón su carro para que se lo arreglara y uno de mis mecánicos se echó a andar un carro que le pusimos un carburador y se conectó solito el carro. Era el Bronco de Ramón. Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Ramón? No, hombre, cuando llegó Ramón tuve que decirle, fíjate vos, que híjole. Se conectó solito, le cayó a la reversa y se puso a dar vueltas en todo el taller y a pegarle a todos los carros y pegarles. Y todavía se me salió a la calle, hermano, y había otros que estaban parqueados. Y yo así, mire, pues tuve que pagar todo, hermano. Pero Dios estaba conmigo, ¿sí? Porque Dios siempre me bendecía, siempre me sacaba adelante. Y aprendí que Cristo es mi Señor. Entonces, si entendemos que el Señor fue entronizado y Él no solo vino a ser Señor, sino también Cristo, y ahora ya entendimos que Él manda en todo el universo, hermanos. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto es el cumplimiento de lo que José estaba pasando. Los acontecimientos de la vida de José eran una figura del entronamiento de Cristo después de resucitar. Y quiero que sepan que eso fue algo gloriosísimo. La entronización de Cristo, hermanos, fue algo gloriosísimo, pero ustedes lo pueden ver en una sombra, en un personaje que se llamaba José. Todo lo que le estaba pasando a él era lo que le iba a pasar a Cristo. Ahora ustedes dirán, pastor, pero ¿y por qué nos está contando usted todo esto? Porque resulta que todo lo que le pasó a Cristo nos tiene que pasar a nosotros. Exacto, si queremos reinar, nos tiene que pasar a nosotros. ¿Me permiten que les dé el punto número 3? Por favor. Yo sé que ya me faltan poquitos minutitos, pero les pido permiso. El punto número 3, y con ese voy a terminar hoy, sí les prometo que con ese termino. Recibió la gloria, recibió la gloria. Cuando el Señor fue entronizado, yo quiero que ustedes vean que Él recibió gloria. Vamos a Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea que Jesús como hombre, allí no dice a Cristo, miren, porque Cristo es superior a los ángeles, pero Jesús es inferior a los ángeles y las dos cosas están en la Biblia.
O sea que si hablamos de Jesús, un poco menor que los ángeles porque es hombre. Nosotros somos un poco menor que los ángeles. Pero Cristo, Él es mayor que los ángeles. Y la Biblia lo dice. Entonces, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, porque Cristo no muere. Cristo es la resurrección. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. Entonces José también tipifica a Cristo en este respecto, porque cuando él fue liberado de la cárcel, él recibió gloria. Regresemos al 41-42 de Génesis. Cuando él salió de la cárcel, recibió gloria. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. O sea que él salió de la cárcel para ser investido de autoridad, gloria y poder. Dicen amén los santos. José no solo fue vendido y despreciado, Cristo fue vendido y despreciado por todos sus opositores, sino también echado en la cárcel. Y aquí en el capítulo 41 la prisión es llamada calabozo, mazmorra, hoyo negro, celda. Eran cárceles horribles donde aislaban a los presos para que no se comunicaran con nadie. Algunos ni siquiera podían ver la luz del día. En esa condición se encontraba José en la cárcel. Los que lo pusieron ahí lo hicieron con el pensamiento de estresarlo y desesperarlo. Pero Dios lo sacó de esa gran aflicción al trono. Pero también le dio gloria. Y quizá nos preguntemos, ¿cómo podemos probar que José, después de ser sacado de la cárcel, recibió gloria? La prueba es que lo vistieron de ropas majestuosas, de lino finísimo, y lo pusieron en un carro de Faraón. Eso era en contraste con la capa de colores que su papá le había dado. Cuando el pueblo de Egipto lo vio en la manera que estaba vestido con vestiduras bellas y sentado en el segundo carro del faraón, ellos entendieron que aquel hombre era un personaje muy glorioso. Él era un hombre puesto en gloria. Qué bonito, qué lindo. Pero por favor, hermano, aprenda a interpretar eso porque está hablando de usted. Nosotros aquí estamos presos. Esta vida, hermano, Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Algunos se quejan más que otros, pero casi todos nos quejamos, casi todos. Es raro el de nosotros que no se queja, porque esta es una cárcel. A veces hasta blasfemamos. A veces cuando nos enfermamos, creemos que Dios ya no está con nosotros. Pero una cosa quiero que sepan, de aquí salimos a reinar. Créalo. Créalo, de aquí salimos a reinar. Tú eres rey. La Biblia lo dice, no es invento de José Gilberto Carrillo, mata. Es que siempre le decía a Carolina, eres especial cuando oras por mí, porque Carolina, bien específica, dice, bendice a mi pastor José Gilberto Carrillo Mata. Como yo un día le enseñé a orar cuando ella estaba jovencita, le digo, siempre sé específica para orar, porque es posible que la bendición se la manden a otro José Gilberto. Y desde entonces ella dice, bendice, Señor, a mi pastor José Gilberto Carrillo Mata. Le digo, ¿te aseguras, verdad, que me llegue la bendición? Así era mi cuñadito, Edwin. Él cuando oraba, yo me recuerdo, él estaba chiquito, hermano de mi esposa. Él oraba y le decía, Señor, te doy gracias por la camisa que me regalaron hoy porque es mi cumpleaños. La hermana Juanita me regaló esa camisa por mi cumpleaños y te doy gracias por esa camisa, no por esta que tengo puesta. Así oraba él.
No te estoy dando gracias por esta que tengo puesta porque esta ya está viejita. Te doy gracias por la nueva. Era bien específico. Entonces, gracias a Dios, hermano, que podemos entender que podemos salir de la cárcel a reinar. Pero hagámoslo más práctico. Traigámoslo un poquito, como dice, a un close-up. Traigámoslo más cerca. Tus problemas diarios pueden ser a veces un infierno. Sí, tu vida diaria, tu vida cotidiana se puede volver un infierno. No te preocupes. De ahí te va a sacar Dios. Nuestra característica es ahogarnos en un vaso de agua. Expertos para ahogarnos en un vaso de agua. De ahí te va a sacar el Señor. De ahí salimos a reinar. Así que ahorita solo estamos siendo probados. Porque el que nos llamó es Rey. Es Señor. Es Dios. Tiene autoridad. Tiene poder. Él es el único que puede sacarnos de nuestros atolladeros. Que Dios te bendiga en esta noche. Si Dios nos da vida, seguimos el domingo, ¿sí? Cuando usted lo pone, dele palmas al Señor. Cristo. Porque Cristo no es lo mismo que Jesús. Jesús es para enseñar su humanidad. Pero Cristo es para enseñar su divinidad. Como divino es mayor que los ángeles. Menor que los ángeles, porque es hombre. Nosotros cuando estamos en nuestra naturaleza humana somos menor que los ángeles. Pero en Cristo, mayor que los ángeles. Porque estamos en Cristo. Porque Él nos hace para ser mayor. Porque a ningún ángel socorrió, dice, sino a nosotros, a su iglesia. Su iglesia es la esposa de Él, es superior a los ángeles. Porque si la iglesia no fuera superior a los ángeles, entonces Él no se casaría con la iglesia. Los ángeles no están calificados para que Él se case con ellos. Pero nosotros, por tener a Cristo, calificamos para ser la esposa de Él. Entonces siempre acuérdese, humanamente hablando, hombres menores que los ángeles. Divinamente hablando, Cristo y en Cristo mayor que los ángeles. Sí, porque la gloria es para Él. En realidad Él es el que nos hace gloriosos. Y solo hay que buscar los versículos. En la Biblia está que Él es menor que los ángeles y está que Él es mayor que los ángeles. Las dos cosas están. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde. Y como que no se quieren ir, ¿verdad?